la Constitución de 1917 y la consolidación de las instituciones. Después de la derrota del Ejército Federal en 1914, el Ejército Constitucionalista propugnó por la Convención de Aguascalientes, a la cual asistieron zapatistas, villistas y constitucionalistas, para acordar cómo alcanzar la estabilidad política necesaria para gobernar la nación. Al disolverse la convención, a finales de 1915, Venustiano Carranza ya había logrado unificar la posición de los caudillos para conformar un Congreso Constituyente, cuya elección de diputados se convocó para el 19 de septiembre de 1916, celebrándose las elecciones el 22 de octubre. El 1 de diciembre se reunió la Asamblea en la ciudad de Querétaro, ante la cual compareció el primer jefe para presentar las reformas que a su juicio deberían hacerse a la Constitución de 1857. Se ratificó que los poderes serían el legislativo, el ejecutivo y el judicial, suprimiendo la vicepresidencia, a fin de fortalecer la figura del presidente y la consolidación del principio de la no reelección. En lo referente a la educación, se estipulaba en el artículo 3 que debería ser con un carácter laico y nacionalista. El artículo 130 contemplaba la separación del Estado y la Iglesia. El artículo 27 aseguró la soberanía nacional sobre su territorio, pues la nación es dueña de las tierras y aguas. En el artículo 123 se consagraron los derechos y demandas de los trabajadores. Una vez promulgada y jurada la Constitución de 1917, Venustiano Carranza pudo convertirse en presidente constitucional. Durante su gestión, se preocupó por resolver dos problemas fundamentales: establecer la paz y reestructurar la economía, para lo cual se abocó de inmediato a sofocar a los diversos grupos rebeldes que asolaban varios estados del país. Para pacificar el estado de Morelos, encomendó la tarea al entonces coronel Jesús Guajardo, quien dio muerte a Emiliano Zapata. De igual manera, en el año de 1919, fue juzgado y sentenciado el general villista Felipe Ángeles. No obstante su buen proceder, Carranza intentó reelegirse, provocando que se rebelaran Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles mediante el Plan de Agua Prieta. Ante esta situación, Carranza se desplaza al puerto de Veracruz, pero en el camino fue muerto en el poblado de Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. La presidencia es ocupada por Adolfo de la Huerta el 1 de junio de ese año. Adolfo de la Huerta logró la pacificación y retiro del general Francisco Villa a la vida privada y el destierro del general Pablo González, y preparó las elecciones para elegir presidente, en las que contendieron el ingeniero Alfredo Robles Domínguez y el general Álvaro Obregón, saliendo triunfador Obregón. Durante su gestión, Obregón procedió a sentar las bases para la institucionalización y fortalecimiento del sistema administrativo del país. En 1923, no agradó al grupo revolucionario la imposición de Plutarco Elías Calles como candidato oficial para las elecciones, lo que provocó el levantamiento de la huertista en contra del régimen de Álvaro Obregón. El general Plutarco Elías Calles fue electo presidente de la República y tomó posesión del gobierno en diciembre de 1924. Durante la administración de Calles, al igual que en la de Obregón, se dio un gran impulso a la educación militar con el general Joaquín Amaro al frente de la Secretaría de Guerra y Marina. Se modernizó el colegio militar, no solo en sus instalaciones, sino también en los planes y programas de estudios. Todo ello con el fin de mejorar la instrucción de los jóvenes cadetes. A este proceso, el presidente le llamó institucionalización, con hincapié en la lealtad a las instituciones más que a los caudillos. A fines de 1926, Obregón decidió volver a la presidencia, por lo que en 1927, Calles aceptó que el Congreso modificara la Constitución para permitir la reelección, siempre y cuando ésta no fuera inmediata. Lo cual provocó que para finales de 1927, los generales Gómez y Serrano intentaran levantarse en armas. Sin embargo, fueron rápidamente capturados y fusilados. De esta manera, el general Álvaro Obregón logró reelegirse como candidato a la presidencia. La situación nacional se alteró nuevamente, pues en julio de 1928, el presidente electo fue asesinado por José León Toral. Calles convocó a los principales jefes militares, quienes eligieron al licenciado Emilio Portes Gil para que ocupara provisionalmente la presidencia. Al darse nuevamente las elecciones, se designó para estas al general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio,
quien contendería contra José Vasconcelos. Finalmente, triunfaría Ortiz Rubio, quien llegó al poder sin popularidad y sobre todo tenía la presión de Calles, que gobernaba detrás del poder, por lo que en 1932 presentó su renuncia, sucediéndole en el poder el general Abelardo Rodríguez, a fin de concluir el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio. A este periodo se le conoce como Maximato. El apego a la Constitución de 1917 permitió dar los pasos a la institucionalización y organización de los diferentes sectores de la sociedad para tomar decisiones en un marco de legalidad y respeto a las tradiciones y costumbres del pueblo de México.